Bueno, la puta madre. Empezamos con Luffy escapando. Y todo bien. ¿Pero qué pasó con Lau? Está claro que no va a morir. ¿Cómo se fue entonces? El pacifista policía destruye la ciudad de forma totalmente impune. Los Mugiwara llegan a un callejón sin salida. No pueden seguir huyendo. No queda otra. Tienen que pelear. Pero Bonnie no lo permite y usa su fruta. Y los convierte en niños y ancianos, dejándolos indefensos ante el pacifista. Jinbei era rubio. Mirá vos. El pacifista lo deja de reconocer y pega la vuelta. Jinbei dice que lo que sabe de Kuma es que era un rey malvado del reino Sorbet, que fue exiliado por su gente y se volvió pirata. Tras ser miembro del ejército revolucionario, lo arrastró la marina y lo condenó a cadena perpetua. Pero como a Vegapunk le interesaba mucho su físico y su potencial, le permitió volver al mar como uno de los Chichibukais, pero con la condición de permitir que potenciaran y clonaran su cuerpo. Bonnie encuentra un sable láser de Star Wars, dice que su padre no era un tirano, y que él odiaba al gobierno. Cree que lo modificaron a la fuerza. Recuerdo que Ivankov había dicho unas palabras parecidas. Es como que nadie sabe realmente lo que le pasó a Kuma, ni sus seres más cercanos. Puta madre, va a ser algo súper fuerte y re triste. Kuma decía que venía de una tribu especial. ¿Qué será eso? ¿Algo parecido a los lunarianos? No tiene ninguna diferencia física visible respecto a los humanos. Retomamos con los Mugiwara y Waifu Punk los está llevando con el Punk 01 Shaka. Se ve que es el líder de los satélites. El Mazinger Z gigante lo lleva volando. Este robot te deja en ridículo al Franky Shogun. Waifu Punk dice que algo tan grande como eso puede volar gracias a la antigravedad. Echamos un vistazo en panorama de la isla que crea el futuro. El laboratorio está sobre las nubes, en una isla igual a las islas del cielo que conoció Nami en el salto temporal. Nos confirman que la isla está habitada, debajo viven trabajadores e investigadores. Dice que su capitán está causando problemas ahí abajo. ¿Cómo lo sabe? ¿Será que todos los Vegapunks tienen una red de vivencias conectadas y lo que percibe uno lo perciben todos a la vez? Zoro y Brook no confían en esa mujer. Esta es una isla del gobierno. Ellos no bajan la guardia. Esto está bueno, así el resto de la tripulación puede entrar al laboratorio relajados. Esta nube isla y el mar de nubes son artificiales, creadas por el mismo Vegapunk. Es que cada dato que dan lo hacen más y más inteligente. La palabra genio se le queda corta. Los Mugiwara se cambian y Robin parece una dominatrix. Franky tiene una perilla en la cabeza. Es como un juguete gigante a cuerda. ¡Dios! ¿El insoportable este sigue acá? O sea, ¿este zaparrastroso se fue en el Sunny con ellos y Yamato no? El laboratorio cuenta hasta con escaleras mecánicas. Es más parecido a un shopping que a un laboratorio. La fuente de energía de la isla es el fuego. El fuego puede convertirse en todo tipo de energía. Estuvo investigando lo que se puede quemar e incluso pensó en crear un sol si hubiera una llama que no se apagase. Lo repito, la palabra genio le queda corta. La puerta es un holograma, pero a la vez es algo sólido. Es muy confuso. Acá creo que entran los guantes de presión de luz que nos contó Atlas hace unos episodios atrás. Algo que entra en contacto con la luz y lo convierte en materia. Es como que puede crear y deshacer materia a su antojo. Waifu Punk desaparece y los Mugiwara son guiados por Edison, que parece que los está metiendo en un laberinto. ¿Qué? ¿Jinbei lunariano? Serafín 04. Y hay 7 puertas numeradas. ¿Es por cada uno de los 7 Shichibukais originales? ¡Para! ¡Los va a atacar!
自分の未来も見えてしまうものなんだ。何の話だ、ベガパンク。 Me suena esa 私 voz. はもうすぐ死ぬだろう。冗談はやめろ。シャレになってないぞ。 ¿Qué hace Dragón hablando お con 前に聞い Vegapunk? といてほしかったのさ、ドラゴン。 Che, si contamos por fuerza, Vegapunk es el personaje más fuerte de todo One Piece. Bajo su ala tiene todo lo que estamos viendo en Egghead. Robots gigantes con energía casi inagotable, monstruos gigantes como el dragón ese que está ahí luchando contra el Megazord, reyes marinos robóticos y biológicos controlados a su voluntad, pacifistas rebajados de rango hasta el punto de ser meros policías. Y resulta que los serafines, los lunarianos con sangre de los Sakshi Chibukais, siguen sus órdenes y los puede usar para pelear en el momento que él quiera. Es el personaje más poderoso de toda la serie. Porque si contamos un personaje, tenemos que contar toda su tripulación también. Kaido es quien es, en parte por su tripulación. Buggy llegó hasta donde llegó por la gente que lo sigue, no por su fuerza física. A Akainu lo tenemos que contar como el almirante de flota y todo lo que eso implica. Es tan poderoso porque tiene a los almirantes, vicealmirantes y demás bajo sus manos. Es parte de lo que lo convierte en un personaje tan temible. Luffy es quien es por Zoro, Sanji, Nami y demás. Vegapunk se ganó a pulso todo lo que tiene. Es el mejor, nadie lo puede discutir. Alguien que puede crear todo esto y tenerlo bajo su control, posiblemente sea más poderoso que Kaido. Y ahora, ¿qué relación tiene con el ejército revolucionario? ¿Es o fue parte de él? Tiene sentido, yo siempre sospeché que así conoció a Kuma. Pero entonces, ¿por qué ataca a los Mugiwara? Sabe que Luffy es el hijo de dragón. ¿Será que lo fue en algún momento y ya no más? Es que una relación tiene sí o sí con ellos. Lo confirmamos ahora que sabemos que tiene contacto directo con Dragón. Está claro que compartieron algo. Y por cierto, y para cerrar, estamos viendo un lunariano de Jinbei, que gracias a los lunarianos de Mihawk y Hancock se veía venir uno de Jinbei. Pero todo esto, y lo digo con mis pelotas bien puestas, va a terminar con un lunariano de Luffy. Ahí lo dejo. En fin, 9 de 10. Nos vemos en la nueva era.